Hola, me llamo Baen Carter. Tengo 27 años y, desde hace 6, trabajo como gerente de operaciones en una gran empresa de logística y distribución en San Diego. Sobre el papel suena como un empleo estable. En la realidad, la mayoría de los días siento que funciono con las últimas gotas de energía que me quedan. Mi horario oficial es el típico de oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero antes de entrar, después de salir y también muchos fines de semana, conduzco para una aplicación de viajes compartidos. A veces incluso acepto entregas nocturnas. No lo hago porque me guste estar ocupado todo el tiempo. Lo hago porque, 2 años atrás, mi padre tuvo que someterse a una cirugía de corazón de emergencia. La operación salió bien, pero las complicaciones lo obligaron a entrar y salir del hospital, pasar por rehabilitación y recibir cuidados durante casi un año. El seguro cubrió una parte, pero el resto se convirtió en una deuda médica que mi familia no podía pagar sola. Mi madre murió cuando yo todavía estaba en la universidad, y mi padre ya había gastado gran parte de sus ahorros ayudándome a terminar mis estudios. Cuando él enfermó, darle la espalda no era una opción. Así que mantuve mi trabajo principal, añadí viajes temprano por la mañana y acepté entregas los fines de semana. Todo lo que quedaba después del alquiler y la comida iba directo a las facturas del hospital. Después de casi 2 años viviendo así, el cansancio dejó de ser una sensación y se convirtió en un ruido de fondo constante. Aquella mañana ya había terminado una larga entrega nocturna y estaba a punto de desconectarme de la aplicación cuando apareció una nueva solicitud de viaje cerca de un barrio de bares. Eran casi las 6 de la mañana. Si la aceptaba, apenas tendría unos 20 minutos para cambiarme y llegar a tiempo a la oficina. Aún así, acepté. $40 extra podían cubrir una parte de la siguiente receta de mi padre. Cuando llegué, vi a una joven apoyada en unas jardineras frente a un bar cerrado. Parecía tener unos 25 años. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi pago mensual del coche. Su cabello castaño estaba un poco despeinado y sostenía unos tacones en una mano. Apenas podía mantenerse de pie. Permanecí sentado unos segundos, pensando en cancelar el viaje. Ya había llevado pasajeros borrachos antes y sabía lo rápido que una situación podía complicarse. Pero cuando ella resbaló y casi cayó al suelo, no fui capaz de marcharme. Salí del coche, abrí la puerta trasera y mantuve una distancia respetuosa. ¿Chloe? Pregunté. Ella levantó la mirada con los ojos desenfocados y asintió despacio. Soy Baen, tu conductor. ¿Puedes subir sola? Intentó dar un paso y tropezó. Solo le toqué el codo para sostenerla, la ayudé a sentarse en el asiento trasero y le ofrecí una botella de agua sin abrir. Cuando volví al volante, revisé la aplicación. No había destino registrado. ¿A dónde debo llevarte? Pregunté. Chloe miró su teléfono durante un largo rato y luego negó con la cabeza. No me acuerdo. Al principio pensé que estaba demasiado borracha para hablar con claridad. Pero después de hacerle varias preguntas, comprendí que de verdad no recordaba la calle, ni el número de su casa, ni siquiera el barrio. La batería de su teléfono estaba al 1%. No recordaba números de familiares y no quería que llamara a los amigos con los que había salido. Podría haberla llevado a una comisaría o a un hospital. Habría sido la decisión más segura y responsable. Pero no estaba herida y no mostraba signos de intoxicación grave. Solo estaba ebria, agotada y empezaba a entrar en pánico porque no sabía cómo volver a casa. Así que empecé a hacerle preguntas sencillas. ¿Vives cerca del centro? No. ¿Qué sueles ver cuando despiertas por la mañana? Cerró los ojos, intentando recordar. El océano. ¿Vives cerca de la playa? Hay unas puertas grandes. Conduje hacia el norte, en dirección a una zona residencial costera,
mientras ella me daba fragmentos de información. Mencionó un puente, palmeras y el olor a sal por las mañanas. No era mucho, pero era suficiente para avanzar en la dirección correcta. Durante casi una hora conduje despacio, preguntándole cosas cuando parecía lo bastante despierta para responder. Finalmente llegamos a una carretera paralela al agua. De pronto, ella se incorporó. Esto me suena. Seguí sus indicaciones borrosas durante 2 calles más hasta que señaló unas altas puertas de hierro frente a una gran propiedad. Aquí. Detrás de las puertas se alzaba una casa moderna y amplia, orientada hacia el océano. El césped estaba perfectamente cuidado, el diseño del jardín era caro pero discreto, y las luces exteriores seguían encendidas aunque el cielo ya empezaba a aclararse. Era de esos lugares que hablaban de dinero sin necesidad de presumirlo. Chloe se inclinó hacia adelante y pulsó el interfono. Unos segundos después, las puertas se abrieron. Entré, estacioné frente a la escalinata principal y bajé para abrirle la puerta. Todavía no podía caminar recta, así que la sostuve mientras subíamos los escalones hasta la entrada. La puerta se abrió antes de que yo pudiera llamar. En el interior apareció una mujer que parecía estar en sus 40. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca sencilla, abotonada. Su cabello negro estaba recogido con cuidado. Tenía un rostro hermoso de una manera severa, elegante y profesional. Sus ojos lo evaluaron todo en un solo vistazo. Primero miró a Chloe. Una sombra de preocupación cruzó su rostro antes de desaparecer detrás de una máscara tranquila. Luego sus ojos se posaron en mí. Soy conductor de la aplicación, dije. Chloe no recordaba su dirección. Tuve que hacerle varias preguntas para encontrar el barrio. Solo quería asegurarme de que llegara a casa a salvo. La mujer tomó a Chloe de la mano. Gracias. Solo 2 palabras. Ninguna pregunta sobre mi nombre, ninguna conversación amable, ninguna calidez. Asentí y regresé al coche. No tenía idea de quién era aquella mujer y no esperaba volver a verla nunca. Fui directo a mi apartamento, me cambié en el estacionamiento, tomé una barra de proteína y me dirigí a la oficina. Llegué 4 minutos tarde. Por suerte, mi supervisor directo todavía no estaba en su puesto. Me lancé de cabeza al trabajo, resolviendo retrasos en rutas, calmando una disputa con un proveedor y gestionando un aumento inesperado de inventario en el centro de distribución oeste. Para la hora del almuerzo, casi había olvidado el viaje de aquella mañana. Esa tarde, todos los mandos medios fuimos convocados a una reunión especial. La empresa acababa de cambiar de propietario y la nueva presidenta del consejo venía a presentarse y explicar su plan de reestructuración. Me senté en la última fila, principalmente porque estaba cansado y no quería llamar la atención. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Cuando la mujer entró, me enderecé tan rápido que mi silla chirrió. Era la misma mujer que había abierto la puerta de la casa de Chloe aquella mañana. Caminó hasta el lugar principal de la mesa, dejó una carpeta y recorrió la sala con aquella misma mirada tranquila y analítica. Me llamo Evelyn Brooks, dijo. Soy la nueva presidenta del consejo y directora general de Brooks Consolidated Logistics. La miré fijamente mientras mi mente quedaba completamente en blanco. Chloe era la hija de la nueva directora general. Y la mujer con la que había hablado en su casa a las 6 de la mañana ahora era la persona con poder para decidir el futuro de todos los empleados de la empresa, incluido el mío. Esa noche apenas dormí. Después de la reunión, permanecí sentado durante mucho tiempo cuando todos ya se habían marchado. Mi cabeza repetía una y otra vez los mismos 2 hechos. La mujer que abrió la puerta por Chloe era Evelyn Brooks, y Evelyn Brooks ahora dirigía toda la compañía. Me repetía que no había hecho nada malo. Solo había ayudado a una chica borracha a llegar a casa con seguridad.
Pero también sabía lo rápido que las historias podían deformarse dentro de una oficina. Si alguien descubría que yo había estado en su casa antes incluso de que ella comenzara a trabajar allí, la gente empezaría a imaginar cosas que no eran verdad. Así que tomé una decisión allí mismo, en aquella sala de conferencias vacía. Actuaría como si el viaje de aquella mañana nunca hubiera ocurrido. No mencionaría a Chloe a nadie. No intentaría hablar con Evelyn. Ni siquiera miraría en su dirección salvo que fuera necesario. Era la forma más segura de protegernos a ambos. Durante la primera semana, Evelyn recorrió cada departamento como una tormenta silenciosa. No convocaba grandes reuniones ni hacía anuncios dramáticos. Simplemente aparecía, se colocaba en las esquinas, escuchaba y hacía preguntas precisas. La mayoría de las veces llegaba al área de operaciones al final de la tarde, cuando los gerentes superiores ya se habían ido a casa. Yo trataba de ignorar el hecho de que parecía presentarse con más frecuencia cuando yo dirigía reuniones. Un miércoles se sentó junto a la ventana durante casi 40 minutos mientras yo revisaba los indicadores de rutas con mi equipo. No dijo una palabra hasta el final. Entonces preguntó por qué había modificado las rutas del norte sin actualizar el proceso oficial. Le expliqué que la ruta antigua generaba 3 cuellos de botella innecesarios y que llevaba 6 semanas probando la nueva. El tiempo promedio de viaje se había reducido 13 minutos. ¿Presentó una propuesta formal? Preguntó. Le dije que la había enviado 2 veces. La primera no recibí respuesta. La segunda me dijeron que la revisarían el siguiente trimestre. Evelyn anotó algo en una pequeña libreta y se marchó sin decir nada más. Volvió la semana siguiente. Y también la siguiente. Yo seguía recordándome que solo estaba haciendo su trabajo, revisando cada área de la empresa. Pero también noté que aparecía en operaciones solo cuando la mayoría de los directivos se había ido. Parecía intencional, aunque yo no pudiera demostrarlo. Una tarde, un conductor llamó para reportar una avería en la carretera, a casi 300 kilómetros de distancia. Tuve que coordinar un camión de reemplazo, tranquilizar al cliente, reorganizar todas las entregas restantes del día y encontrarle alojamiento al conductor para pasar la noche. Cuando finalmente colgué, levanté la vista y vi a Evelyn de pie en la puerta. No dijo nada. Solo me observó durante unos segundos, luego se dio la vuelta y se fue. En aquel momento no sabía que ella ya había solicitado mi expediente personal al Departamento de Recursos Humanos. 6 años en la empresa. Había empezado como despachador y había ascendido hasta gerente de operaciones. Todas mis evaluaciones eran sólidas. Ninguna sanción disciplinaria. Los conductores confiaban en mí más que en nadie. En mi expediente destacaban 2 propuestas de ascenso que yo había rechazado. En ambas ocasiones había dado la misma razón: no podía asumir un horario más amplio. Nunca le dije a nadie que la verdadera razón eran las facturas médicas de mi padre y los trabajos extra que necesitaba mantener para pagarlas. No quería lástima. Y mucho menos quería un trato especial. Evelyn nunca me preguntó directamente por eso. Simplemente siguió observando. Luego Chloe me escribió. Estaba en mi escritorio cuando apareció un mensaje de un número desconocido. Decía que había conseguido mi número desde el historial del viaje antes de que la aplicación lo eliminara. Quería agradecerme como debía por haberla llevado a casa aquella mañana. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. No quería ningún vínculo personal con la hija de mi jefa. Eso solo podía complicarlo todo. Pero ignorarla por completo también podría parecer extraño si algún día se lo mencionaba a su madre. Así que respondí de forma breve y educada. Le dije que no tenía que agradecerme, que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho y que me alegraba que estuviera a salvo. De todos modos, me preguntó si podíamos vernos para tomar un café durante mi pausa del almuerzo.
Acepté solo porque quería cerrar la conversación de manera rápida y limpia. Nos encontramos en una pequeña cafetería a 2 calles de la oficina. Chloe se veía completamente distinta a la chica a la que había ayudado a subir al coche. Llevaba jeans, una camisa sencilla, el cabello recogido y estaba totalmente sobria. Parecía clara, serena y compuesta. Lo primero que hizo fue disculparse por las molestias. No causaste ninguna molestia, le dije. Necesitabas llegar a casa. Yo solo te llevé. Gastaste casi 1 hora intentando averiguar dónde vivo. Me pagaron por el viaje. No lo suficiente para lo que realmente hiciste. No quería que se sintiera en deuda conmigo, así que cambié de tema. Hablamos del tráfico, del clima y de cafeterías al azar por la ciudad. Ella no explicó por qué había bebido tanto aquella noche, y yo no pregunté. Antes de irse, volvió a darme las gracias. Esta vez acepté su gratitud en lugar de apartarla. Esa noche, Chloe le contó a su madre que se había reunido conmigo. Le dijo que yo no la había juzgado, que no esperaba nada a cambio y que no había intentado usar la situación para acercarme a la familia. Después de eso, la forma en que Evelyn me miraba comenzó a cambiar. No era lástima. Más bien parecía que finalmente comprendía por qué un hombre que salía puntualmente de la oficina cada tarde llegaba a la mañana siguiente con aspecto de estar completamente agotado. Una semana después me ofrecieron liderar un proyecto de expansión regional de 6 meses. Era la mayor oportunidad que me habían dado jamás. Coordinaría varios departamentos y reportaría directamente a la oficina de la presidenta. El problema era que exigía trabajo por las tardes y algunos fines de semana. No podía aceptarlo. Si dejaba de conducir y hacer entregas, no tendría suficiente dinero para cubrir los pagos médicos mensuales de mi padre. Si intentaba liderar el proyecto además de mis 3 trabajos, me quemaría rápidamente. Rechacé la oferta usando la misma razón de siempre, disponibilidad personal limitada. Pensé que todo terminaría ahí. En cambio, 2 gerentes senior que esperaban recibir el proyecto empezaron a hacerme la vida difícil. Marcus Sale y Trevor Sands no me atacaban abiertamente. Empezaron con cosas pequeñas. Un informe que yo había escrito apareció de pronto con el nombre de su equipo. Una idea de mejora de procesos que había presentado meses antes fue expuesta por Trevor en una reunión ejecutiva sin mencionarme en absoluto. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una sala. Luego empezaron los rumores. La gente comenzó a decir que yo tenía algún tipo de relación personal con Evelyn desde antes de que ella llegara a la empresa. Alguien debió enterarse de que había llevado a Chloe a casa aquella mañana, porque la historia se distorsionó y se convirtió en una supuesta prueba de que yo estaba usando a la hija de la jefa para acercarme a ella. En cuestión de semanas, 6 años de trabajo estable empezaron a parecer sospechosos. Cada logro podía explicarse como favoritismo. Cada oportunidad podía interpretarse como recompensa por algo que en realidad nunca había existido. Comprendí que no podía seguir trabajando en ese ambiente. Un jueves por la tarde, después de que todos se fueran a casa, abrí un documento nuevo y escribí mi carta de renuncia. No la envié de inmediato. La dejé en borradores durante 4 días, leyéndola una y otra vez para asegurarme de que no estaba tomando una decisión impulsiva. Durante esos 4 días nada mejoró. Marcus siguió apropiándose de mis ideas. Trevor continuó haciendo comentarios en las reuniones sobre que los puestos importantes debían quedarse en manos de personas cuyos méritos estuvieran confirmados de forma independiente. Nunca decía mi nombre, pero tampoco hacía falta. Cada vez que hablaba, varias personas en la sala miraban en mi dirección. Guardé cada correo, cada marca de tiempo, cada versión original de los documentos que ellos estaban reclamando como propios. Pero no presenté una queja. Había visto lo que ocurría con quienes acusaban a gerentes senior de robar trabajo.
Marcus y Trevor tenían más conexiones que yo, y a mí ya me estaban acusando de tener una relación con la directora general. Si pedía que Evelyn interviniera, los rumores empeorarían. Si guardaba silencio, seguirían quitándome mi trabajo. Así que marcharme parecía la única manera de recuperar el control. El lunes por la mañana llegué antes de lo habitual. Abrí la carta de renuncia por última vez, la leí y pulsé enviar. Luego preparé café y empecé a revisar informes de rutas como hacía todos los días. No sentí alivio. Solo vacío. Como si al fin hubiera aceptado que estaba a punto de perder algo que había construido durante años. Envié mi renuncia el lunes por la mañana y pasé el resto del día actuando como si nada hubiera cambiado. Revisé informes, resolví un problema con un proveedor y respondí el flujo habitual de correos. La única diferencia era esa sensación hueca en el pecho. Esperaba sentir algún tipo de liberación, pero nunca llegó. Solo había una calma extraña, como si hubiera aceptado que me iba de 6 años de trabajo que ya no se sentían realmente míos. Lo que yo no sabía era que Dale Wetmore, mi supervisor directo, había visto el borrador de mi renuncia unos días antes cuando entró en mi oficina para hablar de otro asunto. No lo leyó completo, pero entendió lo suficiente para saber que yo planeaba irme. Más tarde ese mismo día, le mencionó a Evelyn que uno de los gerentes de operaciones más fuertes de la compañía se estaba preparando para marcharse. Evelyn no me llamó de inmediato a su despacho. Sabía que, si intervenía de forma demasiado evidente para protegerme, solo confirmaría los rumores que ya circulaban. En lugar de eso, hizo algo más silencioso. Solicitó acceso al historial completo de documentos del sistema y empezó a revisarlo ella misma. Encontró la propuesta que yo había presentado 8 meses antes para modificar las rutas de entrega del norte. Vio la hora exacta de creación, el correo que había enviado y quien lo había recibido. Luego encontró la presentación reciente de Marcus. Usaba prácticamente el mismo método y los mismos datos, solo que mi nombre había sido eliminado. Siguió investigando. El análisis técnico que yo había elaborado 6 semanas antes había sido incluido en un informe de nivel superior bajo el nombre del equipo de Trevor. 2 de mis recomendaciones de personal para el centro de distribución oeste habían sido ignoradas, y después Marcus y Trevor habían usado los problemas resultantes para criticar el desempeño de mi equipo. Cada archivo tenía marcas de tiempo, historial de edición y firmas digitales. Evelyn no necesitaba creer en mi palabra. El propio sistema demostraba lo que estaba ocurriendo. La reunión trimestral de evaluación de desempeño estaba programada para el miércoles por la mañana. Estaban todos los importantes, gerentes, líderes de equipo, representantes de recursos humanos y todo el equipo ejecutivo. Evelyn se sentó a la cabecera de la mesa con una carpeta gruesa frente a ella. Marcus habló primero. Presentó un nuevo método de coordinación interregional que, según él, había reducido los errores de entrega en un 11%. Era la misma propuesta que yo había enviado 8 meses antes. Reconocí cada diapositiva. No reaccioné. Solo escribí una línea en mi libreta para evitar que mis manos se cerraran en puños. Trevor habló después. Cerca del final de su exposición, hizo un comentario sobre la necesidad de asegurarse de que los puestos clave fueran ocupados por personas cuyos logros estuvieran confirmados de manera independiente, no por quienes se beneficiaban de circunstancias especiales. Varias personas giraron la cabeza para mirarme. Mantuve una expresión neutral. Cuando llegó mi turno, me levanté y presenté el informe que había preparado. Hablé solo de cifras. Falta de conductores, problemas de inventario y riesgos en el centro oeste. No me quejé. No mencioné lo que habían hecho Marcus y Trevor. Ya había enviado mi renuncia. Solo quería terminar mis responsabilidades de forma limpia. Después de sentarme, Evelyn dejó su bolígrafo sobre la mesa. Hay varios puntos que deben aclararse antes de continuar, dijo.
Su voz era tranquila, pero toda la sala quedó en silencio. Abrió la carpeta. Declaró que el método de coordinación que Marcus acababa de presentar había sido creado y presentado oficialmente por mí 8 meses antes. Colocó sobre la mesa copias impresas que mostraban la fecha de creación y el historial de edición. Marcus empezó a decir algo sobre trabajo en equipo. Evelyn lo miró. No he terminado. Continuó con el análisis logístico del que habían retirado mi nombre, los correos que yo había enviado y que nunca habían recibido respuesta, y las propuestas de personal que fueron ignoradas mientras Marcus y Trevor después criticaban las consecuencias. Cada documento venía acompañado de pruebas claras. Esto no es un error administrativo, dijo Evelyn. Es un patrón sistemático de apropiación del trabajo de un empleado y de daño deliberado a su reputación profesional. Nadie dijo una palabra. Anunció que Marcus y Trevor quedarían bajo investigación formal por parte de Recursos Humanos. Hasta que terminara el proceso, ambos serían apartados de cualquier decisión relacionada con el Departamento de Operaciones. Luego dijo algo que recordaría durante mucho tiempo. Cuando una empresa no puede identificar con precisión quién crea realmente valor, no solo pierde talento. También pierde la capacidad de entenderse a sí misma. El resto de la reunión continuó, pero apenas escuché nada. No sentía triunfo. Solo sentía que alguien había creído lo suficiente en mi trabajo como para buscar pruebas, aunque yo nunca se lo hubiera pedido. Después de la reunión, Evelyn no se acercó a hablar conmigo. Conversó brevemente con la directora de Recursos Humanos y salió de la sala. Volví a mi escritorio. Unos 10 minutos después llegó un correo de la oficina de la presidenta. Mi renuncia había sido recibida, pero antes de procesarla, Evelyn quería reunirse conmigo a las 3 de la tarde. Llegué puntual. La puerta de su despacho estaba abierta. Me indicó con un gesto que me sentara y luego fue directa al punto. Dijo que entendía por qué quería irme y que no pensaba obligarme a retirar la renuncia. Sé que mi atención hacia su trabajo creó problemas para usted sin intención, dijo. Usted no pidió eso y no había una manera sencilla de evitarlo. Parte de esto es culpa mía. No la culpo, respondí. Lo sé. Me observó durante un largo momento. Y eso también es parte del problema. Usted siempre se encarga de todo solo, incluso de consecuencias que no debería cargar. Le pregunté por qué había dedicado tiempo a revisar todo el historial de cambios de documentos. Evelyn respondió sin dudar. Porque he trabajado con suficientes personas como para distinguir a quien finge tener integridad de quien realmente vive con ella. No supe qué contestar. Ningún ejecutivo me había hablado nunca con tanta franqueza. Luego hizo otra propuesta. Quería reestructurar el puesto de líder del proyecto que me habían ofrecido antes. El alcance de las responsabilidades se ajustaría para que no exigiera tardes y fines de semana de forma irrazonable. La compensación también aumentaría de acuerdo con la responsabilidad real del cargo. Chloe me habló de la deuda médica de su padre, dijo Evelyn. No tengo derecho a intervenir en su vida personal. Pero sí tengo la responsabilidad de asegurarme de que esta compañía no pague tan poco que uno de sus mejores empleados tenga que trabajar en 2 empleos adicionales solo para sobrevivir. La miré sintiendo gratitud e incomodidad al mismo tiempo. No quiero recibir el puesto porque usted conoce mi situación personal. No lo recibirá por su situación, dijo ella, deslizando la descripción actualizada del puesto sobre la mesa. Lo recibirá porque es la persona adecuada. Su situación solo me hizo ver cuánto exigía la antigua estructura y lo poco que ofrecía a cambio. No respondí de inmediato. Había trabajado en 3 empleos durante 2 años. Había dejado de imaginar cómo se sentía vivir con una sola fuente de ingresos. Evelyn no presionó. Solo me pidió que pensara antes de tomar una decisión. Cuando me levanté para irme, me detuve.
Lo que hizo hoy en la reunión fue importante para mí, dije. Evelyn me miró. El trabajo lo hizo usted, respondió. Yo solo me aseguré de que la gente leyera el nombre correcto. Esa noche retiré mi renuncia. Acepté el nuevo puesto después de 3 días de pensarlo cuidadosamente. No lo hice por gratitud hacia Evelyn. Revisé las responsabilidades reales, el horario corregido, la estructura de reporte y los objetivos. Solo cuando estuve seguro de que el cargo se basaba en lo que yo podía aportar, y no en otra cosa, firmé la oferta. El nuevo salario me permitió dejar primero las entregas nocturnas. Después empecé a reducir poco a poco mis turnos como conductor. La última mañana que conduje, estacioné en el aparcamiento de una cafetería después de dejar a un pasajero y me quedé sentado con la aplicación abierta en el teléfono. Miré la pantalla casi un minuto antes de desconectarme definitivamente. No hubo una gran sensación de victoria. Solo un silencio extraño al que no estaba acostumbrado. Por primera vez en 2 años, podía irme a casa después del trabajo sin calcular cuántos viajes más necesitaba hacer esa noche para cubrir el siguiente pago de mi padre. La deuda no había desaparecido, pero por fin podía ver su final. El nuevo proyecto exigía reuniones más frecuentes con Evelyn. Manteníamos límites muy claros. Ella nunca mencionaba, durante el trabajo, la mañana en que llevé a Chloe a casa. No me daba ningún trato especial en las reuniones. De hecho, a veces criticaba mis propuestas con más dureza que las de otros. Descubrí que eso no me molestaba. Evelyn siempre señalaba debilidades reales. Nunca intentaba rebajarme ni convertía los desacuerdos en una lucha de poder. Empecé a respetar su forma de dirigir, no solo el cargo que ocupaba. Con el tiempo también empecé a notar la soledad detrás de su fachada imperturbable. Llegaba a la oficina antes que casi todos y a menudo se marchaba después de que todos se habían ido. Podía dirigir a miles de empleados, pero parecía no saber cómo hablar con su propia hija. Chloe empezó terapia después de aquella noche. Ese episodio de alcohol coincidió con la noche en que descubrió que su novio la engañaba con alguien de su grupo de amigos. Poco a poco empezó a reconstruir su relación con su madre y a preguntarse qué quería realmente de la vida. Una tarde, después de una reunión larga, pasé frente al despacho de Evelyn y vi que seguía sentada sola en su escritorio. La taza de café frente a ella estaba fría. Su abrigo todavía colgaba del respaldo de la silla. Por la expresión cansada de su rostro, supuse que aún no había cenado. Toqué suavemente la puerta abierta. ¿Ha comido algo? Levantó la vista, claramente sorprendida por la pregunta. No. Iba a ir a ese pequeño restaurante a 2 calles de aquí. Creo que aún está abierto. Evelyn me estudió durante unos segundos, como hacía siempre que evaluaba si algo cruzaba una línea. Entendí su duda y añadí. Podemos seguir hablando del proyecto. Solo prefiero no tener que explicarle mañana al consejo por qué la presidenta se desmayó sobre su escritorio. La comisura de sus labios se elevó apenas. Fue la primera vez que la vi casi sonreír. Tomó su abrigo. Caminamos hasta el pequeño restaurante y elegimos una mesa junto a la ventana. Al principio hablamos solo del proyecto. Luego, sin que ninguno de los dos se diera cuenta del momento exacto, la conversación salió del trabajo. Evelyn me contó que había tomado el control de la empresa después de muchos años dirigiendo otras corporaciones. Su padre había fundado el negocio, pero siempre creyó que una mujer no era lo bastante fuerte para sostener poder real durante mucho tiempo. Ella había pasado casi 30 años demostrándole que estaba equivocado. A cambio, se perdió gran parte de la infancia de Chloe y atravesó un divorcio que nunca terminó de sanar. Siempre pensé que arreglaría todo cuando el trabajo se estabilizara, dijo. Pero el trabajo nunca se estabiliza. Yo le hablé de mi padre y de la operación.
de lo que se siente ver a la persona que siempre cuidó de ti depender de otros. De la impotencia que llega con eso. No me quejé. Solo expliqué por qué había vivido como viví durante los últimos 2 años. Aquella noche, por primera vez, dejé de ver a Evelyn solo como la presidenta del consejo. Vi a una mujer que había pasado gran parte de su vida cargando responsabilidades y que había olvidado cómo admitir que estaba cansada. Después de la cena regresamos al estacionamiento. Evelyn se detuvo junto a su coche. Gracias, dijo. No recuerdo la última vez que cené sin revisar el teléfono. Mañana puede volver a ser la temible presidenta. ¿Soy temible? Nadie en la empresa se atreve a decírselo, pero sí. Entonces se rió de verdad. Desde esa noche surgió entre nosotros algo difícil de nombrar. No era una amistad común. Todavía no era un romance. Era simplemente una confianza que se profundizaba entre dos personas que se habían visto en momentos imperfectos. Seguimos siendo cuidadosos. Evelyn era la presidenta del consejo y yo trabajaba en la empresa. Un solo paso equivocado podía revivir todos los viejos rumores. Por eso, en el trabajo nos manteníamos absolutamente profesionales. Pero después de la jornada, a veces cenábamos juntos o tomábamos café junto al agua. No lo ocultábamos, pero tampoco lo anunciábamos. Chloe lo notó antes de que cualquiera de nosotros estuviera preparado. Una tarde regresó a casa sin avisar y me encontró en el despacho de Evelyn, ayudándola a arreglar una repisa floja. Chloe se apoyó en el marco de la puerta, nos miró a los dos y preguntó directamente. ¿Están saliendo? Casi se me cayó el destornillador. Evelyn respondió con su voz más fría que estábamos tratando asuntos laborales. Chloe miró la repisa, luego las herramientas en mis manos. ¿Los asuntos laborales ahora incluyen reparar muebles? Evelyn no contestó. Chloe se rió y se dirigió a la cocina. Antes de salir de la habitación, me dijo en voz baja. No me opongo. Solo no le hagas daño a mi mamá. Esa frase me hizo comprender que lo que ocurría entre Evelyn y yo ya había superado los límites de cenas ocasionales. Esa misma noche le dije a Evelyn que necesitábamos definir qué estábamos haciendo. Ella estaba junto a la ventana, mirando el océano. Soy casi 20 años mayor que tú, dijo. Lo sé. Soy la presidenta de la empresa donde trabajas. También lo sé. Aunque no hagamos nada indebido, la gente seguirá pensando que ascendiste por mí. Entonces primero debemos resolver la parte laboral. Evelyn se giró y me miró. Propuse transferir mi supervisión directa a otro vicepresidente. Todas las decisiones sobre mi compensación, evaluación o ascensos pasarían por un comité independiente. Si íbamos a tener una relación, no debía afectar la carrera de nadie, incluida la mía. Evelyn no respondió de inmediato. Después de un momento se acercó. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto? Preguntó. Más del que me gustaría admitir. ¿Y de verdad quieres intentarlo? Miré a la mujer que me había abierto la puerta aquella mañana cuando aún no nos conocíamos. La mujer que había protegido mi trabajo cuando yo ya estaba listo para marcharme. Sí. Por primera vez, Evelyn no se escondió detrás de la lógica. Levantó la mano, rozó mi rostro con suavidad y me besó. Fue un beso breve, cuidadoso y nada impulsivo. Se sintió como la confirmación de algo que se había formado en silencio durante meses. Antes de empezar oficialmente a salir, Evelyn y yo informamos de nuestra relación al Consejo Directivo y a Recursos Humanos. Me trasladaron para reportar directamente al vicepresidente de operaciones. Evelyn dejó de participar en cualquier decisión relacionada con mi salario, mis evaluaciones o mis ascensos. Cada decisión importante sobre mi carrera pasaría por un comité independiente. El anuncio provocó exactamente las conversaciones que esperábamos.
Algunos dijeron que los viejos rumores finalmente se habían confirmado. Otros aseguraron que yo lo había calculado todo desde el principio, aunque nuestra relación empezó mucho después de que mi nombre fuera limpiado y mi nuevo cargo aprobado. Esta vez no huí. Sabía que mi historial laboral estaba documentado y podía verificarse. Y, más importante aún, ya no quería que personas que no conocían toda la historia decidieran a quién se me permitía querer. La relación no fue sencilla. Evelyn estaba acostumbrada a controlar los resultados. Yo llevaba años negándome a dejar que alguien tomara decisiones por mí. Nuestra pelea más fuerte ocurrió cuando descubrí que ella había contactado en secreto con el hospital y había pagado la cantidad restante de la deuda médica de mi padre. Cuando la enfrenté, dijo que solo quería ayudar. Yo le respondí que no necesitaba que me rescatara. Ella dijo que solo intentaba quitarme una carga. La discusión duró casi una hora. Al final reconoció que usar dinero y poder para resolver problemas era la única forma en que había aprendido a ayudar a las personas. Yo le dije que necesitaba una compañera, no alguien que manejara mi vida por mí. Después de esa noche dejó de intentar arreglar cosas a mis espaldas. En lugar de eso, me ayudó a reunirme con un asesor financiero y a reestructurar la deuda restante en un plan de pagos claro, con una tasa de interés más baja. Seguí pagando cada centavo por mi cuenta, pero por fin podía ver la línea final sin llevarme al agotamiento. Mi padre se sorprendió cuando conoció a Evelyn por primera vez. La miró a ella, luego a mí, y me llevó aparte. ¿Estás seguro de que esta mujer de verdad se preocupa por ti?, me preguntó en voz baja. ¿O planea comprar el hospital para que no tengas que pagar las facturas? Tuve que contener una sonrisa. Pero durante la cena, él observó cómo Evelyn lo ayudaba a levantarse sin hacerlo sentir débil. Ella no mencionó ni una vez su cargo. No hizo preguntas invasivas sobre su salud. Solo lo trató como a una persona. Antes de irse, mi padre le dijo: Ryan vive como si cada carga tuviera que llevarla él solo. Si estás con él, no le permitas seguir haciendo eso. Evelyn me miró y respondió: Lo estoy intentando. A Chloe también le iba mejor. Después de varios meses de terapia decidió estudiar psicología de orientación. Quería trabajar con jóvenes que atravesaran crisis emocionales y problemas con el alcohol. Una noche me dijo que, si yo no hubiera detenido el coche aquella mañana, no tenía idea de dónde habría despertado ni qué podría haberle pasado. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, le dije. No cualquiera lo hace, respondió ella. 2 años después de que Evelyn asumiera el mando de la compañía, el proyecto de expansión regional que yo dirigía terminó antes de lo previsto. El nuevo sistema redujo de manera significativa los costos operativos y mejoró los horarios de cientos de conductores. Me ofrecieron el puesto de director regional de operaciones. La decisión la tomó un consejo independiente. Evelyn no participó en ella. Acepté la oferta. A finales de ese año, la deuda médica de mi padre quedó completamente pagada. La noche en que llegó la confirmación final, Evelyn me llevó a la casa de la playa. Chloe preparó una cena pequeña. Mi padre también estaba allí. No hubo una gran celebración. Solo 4 personas sentadas a la mesa y un pastel que Chloe había comprado del sabor equivocado. Fue una de las noches más tranquilas que podía recordar. Después de la cena, Evelyn y yo caminamos junto al agua. Las olas llegaban suavemente a la orilla bajo la luz de la casa. Saqué una pequeña caja del bolsillo de mi chaqueta. Evelyn la vio, pero no dijo nada. Antes pensaba que mi vida era solo trabajar, pagar deudas y luego buscar el siguiente problema que resolver, dije. Aquella mañana, cuando recogí a Chloe, no pensé que estuviera haciendo algo especial. Solo vi a una persona que no podía llegar sola a casa y decidí no dejarla allí. Abrí la caja. Pero ese viaje me llevó hasta tu puerta.
Después llegaste a la empresa y viste valor en mi trabajo incluso cuando yo ya había dejado de creer que valiera la pena defenderlo. Evelyn negó levemente con la cabeza. Sus ojos ya brillaban. Lo defendiste tú durante 6 años, dijo. Yo solo encontré las pruebas. Siempre dices eso. Me arrodillé sobre una rodilla. Evelyn Brooks, eres la persona más complicada, más terca y más honesta que he conocido. ¿Te casarías conmigo y discutirías conmigo cada decisión importante por el resto de nuestros días? Ella se rió aunque las lágrimas le corrían por el rostro. Soy mucho mayor que tú. Ya usaste esa excusa. Todavía tienes tiempo para cambiar de opinión. Sabes que no tomo decisiones rápido, respondí. Lo he pensado suficiente. Evelyn asintió. Entonces sí. Me levanté, puse el anillo en su dedo y la abracé mientras las olas seguían llegando a la orilla. Nos casamos la primavera siguiente en el césped frente al océano. Mi padre estaba sentado en la primera fila. Chloe permaneció junto a su madre durante toda la ceremonia. Asistieron algunos colegas cercanos, incluido Dale, y varios conductores que habían trabajado conmigo desde el principio. En sus votos, Evelyn dijo que yo había sido la primera persona que vio a su hija en su peor momento y no la juzgó, que la vio a ella en un agotamiento extremo y no se asustó, y que vio su poder sin intentar aprovecharse de él. En los míos, dije que Evelyn me había enseñado que aceptar ayuda no significa ser débil. A veces, el amor propio no consiste en cargar con todo en soledad, sino en reconocer quién realmente quiere estar a tu lado. Después de la boda, Evelyn siguió siendo presidenta del consejo. Yo continué en mi cargo bajo el sistema de control independiente. Nunca intentamos convertir nuestra familia en una historia perfecta. Evelyn y Chloe todavía discutían a veces. Mi padre seguía necesitando revisiones médicas regulares. Evelyn y yo seguíamos peleando porque ella quería controlarlo todo y yo aún tenía la costumbre de cerrarme cuando las cosas se ponían difíciles. Pero dejamos de marcharnos cuando algo se volvía incómodo. Una mañana de sábado conducía con Evelyn y Chloe junto a aquella vieja jardinera donde había recogido a Chloe la primera vez. Chloe señaló por la ventana. Fue justo aquí. Evelyn me miró. Pudiste cancelar el viaje. Lo pensé. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? No aparté la vista de la carretera. Porque ella necesitaba que alguien se detuviera. Evelyn puso su mano sobre la mía en el volante. Hubo un tiempo en que creí que aquella mañana había sido solo otro viaje antes del trabajo, una pequeña cosa que olvidaría después de recibir el pago. Pero a veces la vida no cambia por grandes decisiones. Cambia cuando una persona se detiene por un desconocido, hace algo bueno sin esperar reconocimiento y luego continúa su día como si nada importante hubiera ocurrido.